La historia de Robert Johnson, y diría la extraña historia. Esta es la historia de un joven músico, el cual tuvo una vida incierta para nosotros, ya que no sabemos con veracidad qué versión es la real. Toda la vida de Robert Johnson está llena de sombras y dudas, y ni siquiera se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Él desconoció el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia. Solo hay 2 fotografías suyas de Robert, y no se sabe si murió envenenado por un marido celoso, o si murió de sífilis, o si fue por neumonía, o si fue, tal vez, por un arma de fuego. Tampoco se sabe cuál es su lugar de descanso eterno, ya que hasta el momento se tienen 3 lugares los cuales dicen que conservan los restos del músico. La versión más certera es que Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en la localidad de Halshorn, Mississippi. Bautizado como Robert Leroy Johnson, era hijo de Julie Ann Meyers, una hija de esclavos que tuvo a su hijo con un jornalero que andaba de paso por esas tierras llamado Noah Johnson. Julie se había separado por un tiempo de su esposo Charles Dodds Jr., que se dedicaba a la carpintería y también era hijo de esclavos. Es decir, Robert hasta la adolescencia creyó que Charles era su padre, pero en realidad era Noah Johnson. Robert comenzó a tocar la armónica con gran habilidad, aunque Robert preferiría aprender a tocar la guitarra como sus ídolos, uno de ellos, Soundhouse. En febrero de 1929, Robert contrajo nupcias con una joven llamada Virginia Travis, quien falleció a los 16 años, justo en el momento del parto. Eso golpeó muy fuerte a Robert Johnson, y obviamente su moral y sus ánimos se fueron para abajo. Se fue por un tiempo a Halshorn, Mississippi. Allí se casó con una mujer bastante mayor que él llamaba Callie Craft, para ver si se le olvidaba un poco el dolor de haber perdido a su esposa y a su hijo. Pero la unión no resultó y se regresó a Robinsonville, tocando en todo tipo de lugares y de mala muerte, combinando su afición por la música con su gusto por las mujeres y el alcohol en exceso. Johnson sabía tocar muy bien la armónica, pero era malísimo con la guitarra. El cantante Willie Brown, quien le enseñó algo de guitarra, le presentó al músico de blues Soundhouse, a quien Johnson admiraba, sobre todo por la forma de tocar la guitarra. Rápido, Soundhouse lo metió a que tocara antes de cada presentación de él, en las cuales él era el estelar, o sea, House. Pero el público se quejó amargamente de lo malo que era Johnson, porque era malísimo. Todas las versiones coinciden en eso. No hay una sola versión que diga lo contrario. Ahora, House intentó convencer a Johnson de que tocara la armónica en lugar de la guitarra, pero Johnson estaba empeñado en tocar la guitarra. Ese era su sueño. Ahora vamos con las versiones. En una versión se dice que en 1931 Robert salió en busca de su verdadero padre. Después de un periodo significativo de ausencia, Johnson se presentó nuevamente con Soundhouse y le pidió que lo dejara tocar con él. Antes de que Sound pudiera decir algo, Robert le arrebató la guitarra y comenzó a tocar. Increíblemente, el sonido que se escuchaba había mejorado muchísimo con respecto a la última vez que House lo había escuchado. Pero algo más extraño, la técnica con la cual tocaba era muy diferente, algo que él no había escuchado, algo nuevo, derrochando al tocar un talento que antes no lo tenía. House, que antes se oponía a escucharlo porque le desagradaba mucho, se quedó muy sorprendido y solo pudo encontrar una explicación lógica. Él ha vendido su alma al diablo para tocar de esta forma. Otra versión es que poco antes, Robert
se fue a un cementerio a tocar la guitarra, ya que aparentemente este fue el consejo que le dio el cantinero o el dueño de la cantina, que le dijo que mejor se fuera a tocar a un cementerio donde nadie podía escucharlo, y obviamente nadie se iba a quejar de esto. Pero este hecho, por supuesto, hizo que acrecentara la leyenda de que él había vendido su alma. Es decir, el hecho de que Robert se iba a un cementerio a tocar era bastante extraño. Otra versión de la leyenda es de que en una noche, en una plantación cercana a la casa de Robert en Clarksdale, un hombre alto y negro se acercó a Johnson, le arrebató su guitarra, la afinó, tocó un par de canciones y después se la devolvió a Johnson. Y de esta forma aparentemente cerraron un pacto entre que Johnson iba a aprender a tocar la guitarra y el diablo reclamaría el alma de Johnson. La versión más extendida es que en su viaje, Robert Johnson se había reunido con el diablo en el cruce de las autopistas 49 y 61 en Clarksdale, Mississippi, y le vendió su alma al diablo a cambio de dominar la guitarra como nadie antes lo había hecho. Ahí, en ese cruce de caminos, fue el escenario donde en una media noche un hombre vestido de negro arrebató la guitarra del músico, la afinó a cambio del alma de este músico. Robert Johnson era consciente de todos los rumores, pero al parecer nunca negó nada. Ahora, la versión más realista que yo les pudiera contar es que quien instruyó a Robert Johnson fue un músico de Alabama de nombre Ike Zinnerman, un músico de blues que se dice aprendió a tocar la guitarra bajo la luz de la luna de medianoche en los cementerios. Si hubo pacto o no, es un completo misterio, pero lo real es que en 1938 Robert Johnson murió en una forma trágica. La versión más real es que mientras actuaba junto a Honey Boy Edwards en el local Three Forks, ubicado en Greenwood, un pueblo de Mississippi, Johnson se había ligado a una guapa joven, pero que resultó que era casada. El marido se enteró y, obviamente muy ofendido, envenenó una botella de whisky que después le dio a Robert y obviamente la bebió. En agonía de la muerte, que duró como 3 días, Robert Johnson se convulsionaba y aullaba como un lobo herido, aunque hay quienes aseguran que tenía sífilis o que la causa de muerte fue porque adquirió neumonía o hasta que alguien le pudo haber disparado, y obviamente su agonía fue bastante. Falleció el 16 de agosto de 1938 a los 27 años. De esta forma se convirtió en el primero de los músicos en entrar al club de los 27. Es decir, fue el primero de la lista de los músicos que mueren a los 27 años. Ahora, un dato extra que yo les podría decir. En la versión más real, Robert aprendió a tocar de un músico experto, el cual era bastante extraño que haya aprendido a tocar en los cementerios. Pero hay una versión que dice que Robert desapareció por 1 año y medio, lo cual pudiera ser que es bastante tiempo para que él aprendiera a tocar la guitarra, pero que aprendiera a tocarla extraordinariamente bien y que aprendiera a tocarla desarrollando un estilo propio. No lo sé, es muy difícil. Ahora, hay otra versión que dice que solamente fueron 3 meses, lo cual es aún más extraordinario y más increíble. Esto solamente sería creíble en las dos versiones, entre el año y medio y los 3 meses, es que Robert Johnson tuviera talento, pero es obvio que no tenía talento, porque si hubiese tenido talento, no hubiese necesitado a Zinnerman para que lo ayudara.
lo hubiera hecho desde mucho antes. Robert Johnson, en un plazo de 3 años, tocó por primera vez su guitarra y en un plazo de 3 años aprendió a tocar extraordinariamente bien. En un plazo de 3 años hizo su propio estilo y en un plazo de 3 años y compuso grandes melodías, las cuales son una leyenda hasta el día de hoy y de las cuales muchos músicos en la actualidad se basan y con la cual aprenden. En fin, yo les traigo esta historia extraordinaria, increíble, muy rara. Y bueno, cada quien puede creer si tuvo un pacto con el diablo o no. O tal vez todo fue algo fortuito y fue un chico que en ese sentido tuvo suerte y aprendió a tocar extraordinariamente bien en poco tiempo. Pero bueno, si pueden me hacen saber en sus comentarios, yo les agradezco haberme escuchado. Adiós.